Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, ha emitido un comunicado el día de ayer, firmado por distintos expresidentes, entre ellos Óscar Arias de Costa Rica, Belisario Betancourt de Colombia, Felipe Calderón de México, Vicente Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Álvaro Uribe de Colombia, en torno a impedir la visita de Nicolás Maduro a nuestro país y también a la toma de protesta de Brasil de Jair Bolsonaro, dado el acuerdo que tiene el Grupo de Lima de no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro por no haber reconocido la elección en la que resultó ganador. El día de hoy le aprecio al coordinador general de Provea, Rafael Uzcategui, y a Marino Alvarado, coordinador de medios de investigación de Provea, que estén aquí con nosotros. Ellos son dos ciudadanos venezolanos y bueno, pues Provea es la organización más importante en cuanto al cuidado de derechos humanos y libertades en Venezuela. Gracias por estar hoy aquí. Rafael, Marino, bienvenidos a este espacio. Gracias, bueno, y un saludo a todas y todas quienes nos escuchen en este momento. Oigan, a ver, cuéntenos cómo está la situación. Derechos humanos en Venezuela, la crisis, las represiones, lo que se está viviendo en estos momentos. ¿Qué opinan? Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación y saludos a toda la radioescuchas. Efectivamente, ahora la situación es muy grave. Provea tiene 30 años de existencia. Y lamentablemente tenemos que decir, no con alegría, que es el peor momento para los derechos humanos, para la democracia y para la situación de calidad de vida de los venezolanos, ¿no? Hay una clara diferencia entre el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Efectivamente, con Hugo Chávez teníamos problemas en materia de derechos civiles y políticos, teníamos retrocesos en cosas como la libertad de expresión, pero hubo un proceso importante de inclusión social. Uh-huh. Sin embargo, con el gobierno de Nicolás Maduro no solamente se profundizó la discriminación por razones políticas, sino que también ahora tenemos una pobreza que, según las 3 principales universidades del país, ronda alrededor del 80% de la población venezolana. Tenemos el 88% de escasez en medicamentos. Tenemos una inflación que va a cerrar este año en 1,000,000%. Los primeros 6 meses, 500,000%, ¿no? Sí, es así, y por supuesto esto ha significado un deterioro tan profundo en la calidad de vida de los venezolanos, que eso es lo que ha estimulado esta ola, esta huida, este éxodo migratorio que se calcula a partir del año 2015 hasta ahora en casi 2 millones de personas. Cuéntanos, Marino Alvarado, en cuanto a los medios de comunicación, por ejemplo, que es una de tus expertise en cuanto a la comunicación, a la difusión, ¿cómo ha venido cambiando el régimen desde Hugo Chávez, que nos decías hubo algunos retrocesos, hasta lo que se vive hoy con Nicolás Maduro, en donde pues prácticamente no hay un medio independiente, no hay medios privados que puedan hacer su trabajo, como lo pueden hacer en otras democracias? Sí, bueno, uno de los elementos que ha caracterizado a los dos gobiernos que se autodenominan bolivarianos, el que presidió Chávez y el de Nicolás Maduro, es intolerancia a la crítica. Ya con el expresidente Chávez se dieron los primeros pasos significativos para ir reduciendo la libertad de expresión en Venezuela, amenazando a periodistas, quitándole a los medios privados la publicidad de las empresas públicas y empezando a cerrar algunos programas tanto de radio como televisión. Recordemos que en el caso del expresidente Chávez se cerró la televisora principal de Venezuela, Radio Caracas Televisión, que generó muchas protestas, además, lideradas por el movimiento estudiantil. Con Nicolás Maduro todo se ha profundizado. Estamos hablando que más de 84 medios aproximadamente han cerrado. CNN entre ellos, ¿no? Además de la prohibición y el bloqueo. Fíjate, uno de los últimos aspectos que está ocurriendo en Venezuela es el bloqueo de páginas web nacionales que hacen un periodismo alternativo, que están tratando de comunicar e informar ante esta situación de cierre y de, digamos, recorte a la libertad de expresión. Y lo último que ha inventado el gobierno es bloquear las páginas web. Entonces, de hecho, Google sacó una aplicación, un VPN, para poder acceder a páginas como un acto de solidaridad, digamos, por la libertad de expresión en Venezuela. Nos traen un regalo y se lo aprecio mucho, Rafael, Marino. 2017, año de protesta en rebelión. Es un cuaderno democrático, una compilación que se hace desde Provea, lo entiendo, desde distintas organizaciones. Y hay muchas imágenes en este libro que está hermoso y se los aprecio mucho el regalo.
de la protesta en Venezuela. Esta me llama la atención, es una fotografía de Iván Reyes en Caracas en 2017, con la Guardia Nacional disparando a los manifestantes. Hace tan poquito como un año, como en este mismo año, hubo protestas que rayaban pues en la muerte. Me acuerdo que hablamos con algunas personas en la línea de batalla, con algunas señoras incluso que estaban protestando y que bueno, pues decían, es que aquí nos están matando. Había disparos, había gente que era arrestada, que las llevaban a esta famosa cárcel de la Espiral, ¿no? Ahí en Caracas, el Helicoide. Díganme, esta Guardia Nacional que se supone tenía que proteger al pueblo y que hoy le dispara al pueblo, y hoy es una Venezuela militarizada. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, bueno, es un reflejo de la actuación de un gobierno que ya no es democrático frente a la expresión legítima de indignación ciudadana. Tuvimos un saldo lamentable de alrededor de 150 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones. Sin embargo, por otro lado, lo que el libro que desea reflejar es una expresión de la multitudinaria indignación ciudadana, porque tuvimos, según las propias cifras del gobierno, un promedio de 76 protestas al día entre el 1 de abril y el 30 de julio del año pasado, lo cual expresa que no solamente las principales ciudades del país, sino zonas rurales y pequeños pueblos estaban sumados a esta expresión de descontento que lo que quería era que el país, por supuesto, transitara de nuevo a una democracia que pudiera dar respuesta satisfactoria a los ciudadanos. Así que esa manifestación lamentablemente fue derrotada a sangre y fuego, como lo podemos decir, y el gobierno lo que ha hecho es profundizar su carácter autoritario con la impostura de una irregular Asamblea Nacional Constituyente, y además con una fórmula para poder ganar elecciones siendo minoría político-electoral, ¿no? Entonces eso es lo que ha derivado en la reciente reelección, entre comillas, de Nicolás Maduro para un segundo periodo presidencial, que está generando rechazos y cuestionamientos a nivel internacional. Hoy vemos al ejército en la calle, ¿no? O sea, sí. Son los militares en la calle los que reprimen manifestaciones. Una de las particularidades de los dos gobiernos bolivarianos empezó con Chávez, que era militar, es el proceso de militarización de la sociedad venezolana, y se profundizó extrañamente con Maduro. Digo extrañamente porque nosotros pensamos que Maduro, que viene del movimiento sindical, que es civil, podía más bien ir al revés, ¿no? Pero al contrario, con Maduro se militarizó, y uno de los principales problemas que tenemos actualmente, sé que en México hay un debate sobre esto también, es la militarización de la seguridad ciudadana. Sí. La participación del ejército, la participación de la Guardia Nacional, con estas políticas que victimizan a los sectores más pobres en dos sentidos. Están afectados por la delincuencia común y están afectados por la violencia institucional. Con Nicolás Maduro se adelantaron las llamadas operaciones de liberación del pueblo, que eran detenciones masivas que se hacían en las zonas populares, con un número significativo de ejecuciones policiales. Solamente en los primeros 6 meses de la operativa de liberación del pueblo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que posteriormente fue destituida, dijo que en esos 6 meses hubo 215 ejecuciones policiales del operativo de liberación del pueblo. Además, para que tenga una idea quienes nos escuchan, 215 ejecuciones. Sí, ejecuciones, o sea, personas que son detenidas y posteriormente asesinadas. Las que aquí hemos llamado ejecuciones extrajudiciales, ¿no? O sea, a ver, los militares, la Guardia Nacional detenía a los manifestantes, se los mataba. ¿No a 2, no a 3 o cómo? No, llegaba a las zonas populares en operativo de seguridad supuestamente para combatir la delincuencia común, allanaba todas las casas, absolutamente todas las casas, en una política además de botín de guerra, que es que se llevaban, se le robaban a la gente los electrodomésticos, el dinero, la comida, y muchas de estas personas detenidas terminaban siendo asesinadas incluso delante de su familia. Estos operativos de liberación del pueblo duraron hasta el año 2017 aproximadamente, y digamos en esta política de seguridad ciudadana, de mano dura, de asesinar, de allanamiento y detenciones masivas, los resultados han sido muy pobres, porque la delincuencia no se redujo. Lo que hubo fue graves violaciones a los derechos humanos. Y creo, bueno, que la experiencia en América Latina ha indicado que las políticas de mano dura, de militarización
la seguridad ciudadana no traen resultados y lo que generan es graves violaciones de los derechos humanos. Hay una historia que no se está contando todavía, por lo que entiendo, por lo que nos compartes, Marino, por lo que nos compartes, Rafael. Hay una historia que no se ha contado, no hay medios para contarla, no es fácil contarla, y que seguramente en algún punto la conoceremos como una de las páginas más negras de Venezuela. ¿Qué viene para Venezuela? Porque también es cierto, hay gente que sigue radicalizada ya. Y hay gente que no importa que la inflación sea del 500,000% y llegue a 1,000,000%, no importa que no haya que comer, ellos dicen que es bronca del imperialismo yanqui, que es un bloqueo, y ha ganado la cerrazón y la sinrazón. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde caminar? Porque los derechos humanos dicen que ustedes pueden estar trabajando para los malos del imperialismo y que todo es una estrategia de complot. Mucha gente, ustedes lo saben, lo creen a pie juntillas. ¿Qué sigue? ¿En qué va a terminar esta historia? Bueno, va a seguir una profundización del autoritarismo y nosotros ahora estamos en Venezuela presentando un informe que trata sobre la persecución contra el sector denominado el chavismo disidente. Es decir, Nicolás Maduro está persiguiendo, deteniendo y despidiendo de las instituciones públicas de manera sistemática a personas que se reivindican chavistas, pero han lanzado o han emitido sus cuestionamientos y críticas a cómo se han llevado las políticas de gobierno. Ellos mismos se denominan chavistas originarios o disidentes, pero que cuestionan la dirección que ha tomado Nicolás Maduro. Entonces, para las personas que creen o que se identifican con el ideario bolivariano, nosotros les decimos que cada día que Nicolás Maduro pasa en el poder, en el gobierno venezolano, es un día más de desprestigio para esos principios y valores que Hugo Chávez intentó promover en algún momento. Así que, y eso es una muestra de que la discriminación y la persecución es sistemática contra cualquiera que pueda elevar su voz en nuestro país. Así que está anunciado para el 10 de enero la toma de posesión para un segundo periodo por 6 años de Nicolás Maduro. Ahí van a aumentar las tensiones. Hay anuncios que la comunidad internacional va a profundizar las sanciones contra el gobierno venezolano y además también como se está reincidiendo en las políticas que lo que han hecho es profundizar el hambre en Venezuela, no se reconocen los problemas, la situación de los venezolanos va a continuar empeorando y especialmente los ciudadanos de nuestro país van a continuar saliendo como mecanismo para poder subsistir y para poder tener un futuro para ellos y su familia. Así que la crisis migratoria va a continuar, el hambre en Venezuela va a continuar y las tensiones políticas y la ausencia de democracia con Nicolás Maduro lamentablemente se va a seguir profundizando. Para cerrar, yo sé que es una pregunta complicada, difícil, pero creo que es muy pertinente. ¿Qué opinión les merece, por ejemplo, este comunicado con el que abríamos, el de IDEA, que pues le pide a países como Brasil, como México, pues que retiren la invitación a Nicolás Maduro? O ayer en la Cámara de Diputados que dicen, no, es que no puede venir Nicolás Maduro porque el Grupo de Lima no lo está reconociendo. ¿Qué opinan al respecto del tema? Para ver, nosotros entendemos que hay mecanismos protocolares de los países a la hora de invitar. Nos parece, y respetamos, digamos, la decisión del presidente electo de México de invitar a Nicolás Maduro. Sin embargo, creemos que el pueblo mexicano sí debe generar un rechazo. Es una mala señal que reivindicando la democracia, reivindicando los derechos humanos, se invita a un dictador, como lo es Nicolás Maduro. Nosotros creemos que cada vez la comunidad internacional debe ser más firme frente al gobierno de Nicolás Maduro, no solo porque se trata de un gobierno que, dejó a los venezolanos sin régimen democrático, sino que está sometiendo al pueblo venezolano a niveles importantes de hambre y de deterioro de sus condiciones de vida. Entonces, con todo el respeto, nosotros le decimos al presidente electo que debería reconsiderar esa medida, que también lo están haciendo sectores políticos y sociales del pueblo mexicano. Entonces hay que escuchar, yo creo, las voces que vienen de la calle, las voces que vienen de los sectores democráticos. Y bueno, si finalmente llega, respetamos esa decisión, pero no la compartimos, ¿no? Te aprecio mucho, Marino Alvarado. Rafael Uzcategui, gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes y todo el éxito para el pueblo mexicano en esta nueva gestión presidencial. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Marino.